queremos encontrar la medida del ángulo faltante, donde el ángulo faltante es el ángulo X aquí, un ángulo interior de un cuadrilátero. La suma de los ángulos interiores de un polígono se puede encontrar usando la fórmula la cantidad n menos 2 veces 180 grados, donde n es igual al número de lados. Entonces, porque tenemos un cuadrilátero n es igual a 4 y, por lo tanto, la suma de los ángulos interiores sería igual a la cantidad 4 menos 2, o solo 2 veces 180 grados. Que es igual a 360 grados. Entonces, la suma de los ángulos interiores es igual a 360 grados para cualquier cuadrilátero. Pero incluso si olvidamos esto, deberíamos poder para resolver esto por nuestra cuenta, siempre y cuando podamos recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Lo que quiero decir con eso es notar cómo podríamos dividir este cuadrilateral en dos triángulos. Entonces, si dividimos el cuadrilateral aquí, observe cómo tenemos este triángulo superior. Y también tenemos este triángulo inferior, donde la suma de estos tres ángulos sería 180 grados. Y la suma de estos tres ángulos también sería de 180 grados, lo que nos da una suma total para los ángulos interiores del cuadrilateral de 360 grados. Por lo tanto, podemos establecer una ecuación para encontrar la medida del ángulo X donde tendríamos X más 112 más. Observe que aquí tenemos un ángulo recto que mide 90 grados, por lo que tendríamos más 90, más 75, igual a 360. Observe cómo estamos dejando los grados en la ecuación ya que nuestra variable X ya tiene un símbolo de grado. Entonces ahora tenemos X plus 112. Más 90 más 75 es igual a 277. Entonces tenemos X más 277 es igual a 360. Y ahora restamos 277 a ambos lados de la ecuación. Y tenemos X es igual a 360 menos 277. Lo que equivale a 83. Entonces X es igual a 83 y, por lo tanto, la medida del ángulo faltante es 83 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.